La inteligencia artificial borró casi todos los límites que tienen las empresas hoy para conseguir ciertos resultados y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy en esta breve clase que quiero ser muy sintético, pero quiero aportar mucho valor con lo que vamos a explicar el día de hoy. No venimos a vender humo, vamos a hablar verdaderamente de qué usos o cómo pueden empezar a pensar el uso de la inteligencia artificial dentro de tu empresa sin venderte resultados mágicos o cosas que verdaderamente no van a poder pasar. Vamos a arrancar con un concepto muy interesante, simple de entender y que nos ayuda a mentalizarnos sobre cuáles son los tres usos que nos da la inteligencia artificial. Por un lado, nosotros siempre decimos que la inteligencia artificial, acá vamos a poner, supongamos, mi capacidad artística no es lo mejor, pero el primer uso que nosotros le podemos dar a la inteligencia artificial es el uso de una calculadora. Cuando las personas tenían que hacer los cálculos a mano, esto les llevaba muchísimo tiempo. Ustedes pónganse a pensar en un cálculo complejo de ingeniería y les podría llevar, no sé, horas, días hacerlo en hoja y papel y lápiz y ir haciendo todo este cálculo. Entonces, la inteligencia artificial se comporta como una calculadora en una primera instancia. Nos permite hacer cosas que antes nos tardaban un montón de tiempo, muchísimo más rápido. Pero tenemos que estar nosotros presentes utilizándolo y dándole apoyo o dándole inputs para que esto pueda calcular. Por otro lado, la inteligencia artificial viene a suplir las tareas de un lavarropas, si se quiere, o una lavadora. ¿Por qué? Porque tareas que antes nosotros teníamos que hacer completamente a mano, hoy nosotros apretamos un botón y se hacen de manera automática o le damos un input y se hacen de manera automática sin que nosotros tengamos que estar ahí presentes o incluso programándolo nosotros desde el teléfono. Viene a suplir, viene a automatizar ciertas tareas que antes eran 100% necesarias que las haga un humano, hoy las puede hacer una máquina o lo puede hacer la inteligencia artificial. Y por último, uno de los conceptos que me parece más interesante es que la inteligencia artificial también ahora se comporta como grúa. ¿A qué me refiero que se comporta? Vamos a hacer acá un contrapeso. ¿A que se comporta como grúa? Bueno, nos permite levantar pesos, nos permite llegar a construir cosas que antes nos eran imposibles. Y ahora, gracias a la velocidad, la automatización, el nivel de profundidad de pensamiento, podemos realizar o podemos generar gracias a la inteligencia artificial. Entonces, siempre me parece muy interesante tener en cuenta estos tres puntos de utilización para la inteligencia artificial porque es la manera en la que nosotros vamos a pensar el razonamiento o cómo nos vamos a apalancar de la inteligencia artificial para poder tener mejores resultados. Entonces, como les decíamos, teníamos una calculadora que lo que nos permite es aumentar la velocidad de lo que hacemos. Tenemos una lavadora, vamos a anotarlo rápidamente por acá, que lo que nos permite es automatizar. Y tenemos una grúa por acá, que lo que nos termina permitiendo es hacer cosas que antes eran imposibles. Vamos a poner imposible para sintetizar acá abajo. Bien, buenísimo. Una vez que ya tengamos claro estos tres puntos fundamentales de qué uso le podemos dar a la inteligencia artificial, vamos a empezar a entender dentro de nuestra empresa qué rol o qué proceso ocupa cada uno de estos usos. Supongamos que antes, no sé, nosotros teníamos que pasar números o datos a una base de Excel o a un Excel que nosotros teníamos. Bueno, esto hoy se puede hacer completamente automático. Vamos a saber qué es lavadora. Lo que vamos a explicar ahora, que es la estrategia de la compañía. Bueno, justamente esto va a estar dentro de la calculadora porque nos permite pensar una estrategia mucho más profunda, mucho más rápido. Y después vamos a tener que pensar cómo podemos lograr esos resultados que antes nos eran imposibles, pero que ahora con la inteligencia artificial, con la digitalización, con todos estos nuevos procesos, lo vamos a poder lograr porque es una grúa, nos permite levantar pesos que antes nos eran imposibles. Bien, una vez que ya tenemos claro esto, vamos a borrarlo porque vamos a pasar al siguiente tema que es importante entender y que me parece clave a la hora de poder planificar un negocio y cómo crecer un negocio con inteligencia artificial o cómo crecer un negocio apalancándose de las nuevas tecnologías. Nosotros normalmente cuando pensábamos la estrategia de un negocio, cuando pensábamos cómo mejorar algo, era porque teníamos una tesis primero. ¿A qué le llamamos una tesis? Bueno, anteriormente nosotros podíamos tener una idea sobre cómo mejorar por un video de YouTube. Podíamos, no sé, charlar con alguien tomando un café y que se nos ocurra una idea, o sea, idea general, por ejemplo. Podíamos estar leyendo una revista o un libro y que se nos ocurra cómo mejorar algo en nuestra empresa. O podemos haberlo escuchado de un cliente, una propuesta de mejora. Entonces, nosotros teníamos una tesis, por ejemplo, nuestro servicio al cliente está funcionando de manera que no es personalizada, nuestro servicio al cliente
no está siendo bueno porque queremos sacar todo muy rápido y no le damos una buena atención. Bueno, esa es una tesis. Ahí viene una antítesis, que es básicamente empezar a preguntarnos por qué esto está ocurriendo o, che, ¿es verdad que esto está pasando? Supongamos, vamos a poner de ejemplo acá arriba una situación. Ejemplo, no sé si se va a ver demasiado con el azul, vamos con el verde. Vamos a poner mala atención de los clientes. Bueno, nosotros supongamos que hablamos con un cliente, vamos a elegir esta opción. Supongamos que hablamos con un cliente y nos comenta que bueno, tuvo una mala atención cuando realizó una compra. Bueno, entonces nosotros tenemos una tesis, una hipótesis. Ok, los clientes están teniendo mala atención. Entonces nosotros vamos a hacer una antítesis. Vamos a testearlo, vamos a comprobarlo, vamos a ver de, ¿estamos teniendo verdaderamente una mala atención o por qué estamos teniendo una mala atención? Entonces acá vamos a empezar a pensar o empezar a discutir esta primera idea que va a pasar de acá a acá. ¿Por qué? ¿Cómo? Mi letra es malísima, traten de entenderlo y vayan siguiéndolo con el razonamiento. ¿Cómo? ¿Cuándo están teniendo una mala atención? Siempre lo están teniendo la mala atención, es cuando compran, es cuando les la atención postventa. ¿Para qué necesitamos una buena atención? ¿Qué, cómo, cuándo? ¿Qué producto están comprando o en base a qué necesidad están teniendo una mala atención? Es otro punto interesante. Son todas preguntas que nos vamos a ir haciendo para poder entender un poco mejor la tesis, que era que hay una mala atención de los clientes en nuestra empresa. Por último, una vez que nosotros tenemos una primera idea, un primer disparador, que como te digo, lo podemos tener en un video de YouTube, una idea de leyendo o de un cliente, como hicimos en este caso, tenemos una antítesis, vamos a pasar acá, espero que se esté viendo, a una síntesis. ¿Qué es la síntesis? Bueno, decimos, ok, sí, hay una mala, supongamos que sí hay una mala atención al cliente. ¿Por qué? Porque hay más tareas de los que las personas o nuestros empleados pueden soportar. ¿Cuándo o cómo está esa mala atención al cliente? Con respuestas, no sé, breves o sin personalización. ¿Cuándo? Cuando compran o cuando quieren comprar, se quiere, o en todo el proceso. ¿Para qué necesitamos una buena atención? Bueno, para mejorar las valoraciones, supongamos, o las recomendaciones. ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, la atención al cliente, eso viene de la otra. Entonces nosotros tenemos esta síntesis, que es, acá vamos a poner ejemplo, para no tener que escribir todo, que es, ok, nuestros clientes están teniendo una mala atención porque hay muchas tareas, porque es breve, porque no tienen personalización, cuando en el proceso de compra necesitamos tener mejores atención al cliente porque eso nos va a dar mejores valoraciones, más recomendaciones, etcétera, y lo que necesitamos mejorar es la atención al cliente. Entonces la síntesis es esa, la que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Eso era lo que normalmente hacíamos cuando teníamos un problema dentro de nuestra compañía, supongamos. Bueno, hoy muchas veces, si bien es súper importante escuchar al cliente, podemos tratar de mejorar sumándole nuevos canales a lo que normalmente era un video de YouTube, una idea, leyendo el cliente, mostrándole distintas partes de nuestro negocio a la inteligencia artificial o dándole inputs y diciéndole que nos ayude a sacar hipótesis o nos ayude a sacar tesis de cómo podríamos estar mejorando eso. Entonces, supongamos que nosotros estamos dándole un documento de nuestra empresa o contándole una situación que está sucediendo en nuestra compañía, que sea también, puede ser una mala atención al cliente o diciéndole que queremos que evalúe nuestra atención al cliente. Entonces, el input anterior que va a haber a esta tesis nos lo va a dar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer estar constantemente mejorando lo que está haciendo nuestra empresa, o sea, las acciones que está haciendo nuestra empresa en los distintos sectores. Entonces, este input ya parte de una base de que ya tiene tecnología, de que ya estamos expandiendo nuestra forma de pensamiento, estamos expandiendo la cantidad de inputs que nosotros podemos recibir para poder pensar y para poder mejorar. Nosotros tenemos la IA que nos da esta tesis, supongamos que hay una mala atención de los clientes. Esta tesis la vamos a revisar nuevamente con la inteligencia artificial. Ok, esto surge de la propia IA, vamos a tratar de revisarlo. Ok, ¿es verdad que tenemos una mala atención de inteligencia artificial? Dame motivos de por qué deberíamos tocar este tema. Entonces, te puede tomar recursos de un video de YouTube, te puede tomar recursos de una idea que la inteligencia artificial generó, de algún libro que vos le pongas, de valoraciones de los clientes, vos le podés dar capturas de pantalla de las valoraciones de los clientes o les podés importar
las distintas valoraciones de los clientes y que te diga cuáles son las principales quejas de ellos. Los analizás también, analizás con la inteligencia artificial. Entonces ahí empezás a obtener la antítesis, empezás a pasar al siguiente proceso que es la antítesis, que también lo vas a poder implementar inteligencia artificial para poder razonarlo. Y esto es clave. Aplicar tecnología implica constantemente estar integrándola en los procesos, de manera orgánica, que nos ayude. Si no nos ayuda, no tiene sentido que nosotros podamos integrarla. La antítesis, ¿por qué está pasando esto? Bueno, le vamos a poder, además de relevar información, esto no suplanta los demás métodos. A ver, si ustedes tienen un problema de atención al cliente, una de las mejores cosas que puede llegar a pasar es hablar con sus clientes, hablar con sus empleados, hablar con las personas que están en punto de contacto del problema que quieren resolver, más allá de hablar con la inteligencia artificial. Pero esto lo va a ayudar a poder expandir, aumentar su rango de pensamiento. ¿Por qué? Porque les va a permitir analizar variables que muchas veces ustedes no tienen en su cabeza o que no se les habían ocurrido, o que sus empleados les están ocultando, o cosas que no se ven dentro de la empresa y que mediante los datos y mediante las reseñas la inteligencia artificial lo puede ver porque puede soportar muchísima mayor cantidad de datos que lo que puede soportar una persona y se acuerda de muchas más cosas de las que se acuerda una persona. Entonces, vamos a analizar. Le vamos a preguntar a la inteligencia artificial, puede usar ChatGPT, cualquier lenguaje de largo modelo, o sea, cualquier ChatGPT, Gemini, Anthropic, el que les guste más, Cloud, etc. Y van a empezar a entender por qué está sucediendo esto. Okay, le pueden decir a la inteligencia artificial, mira, estoy teniendo este problema, o con la propia IA ustedes identificaron un problema mediante las reseñas o lo que sea, y le van a decir, ok, haceme las preguntas necesarias de qué tendría que tener yo en cuenta en mi empresa para poder entender el problema que estoy teniendo, que en este caso habíamos ejemplificado la mala atención de los clientes. Entonces, ¿por qué está pasando? Bueno, la inteligencia artificial te lo va a preguntar y decirle, mira, la verdad que estamos muy pasados de tareas, vas a poder ayudarte a este razonamiento muchísimo más fácil y muchísimo más rápido y aumentando drásticamente la cantidad de inputs que tu cerebro puede contener. ¿Por qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿Para qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vas a poder entender mejor eso. Y por último vas a poder llegar a una conclusión mucho más armada del ejemplo que dimos. Ya no va a ser, ok, estamos teniendo una mala atención al cliente porque hay más tareas de las que podemos soportar, porque hay una atención breve, sin personalización, el proceso de compra. Ya vas a tener todo un proceso desde que llegaste, de que supuestamente podía haber un problema de atención al cliente, que validaste esa tesis con reseñas, por ejemplo, que estabas teniendo de tus clientes, entendiste por qué era y pasaste una síntesis que es mucho más completa, que puede ser, Ángelo, estás teniendo un problema de mala atención al cliente, que esto lo sacaste de la inteligencia artificial o lo fuiste razonando vos, porque los clientes están diciendo esto, suponete, compré ayer y la verdad que la atención al cliente no fue buena porque no me dieron bien indicaciones, etc. Entonces ya tenés una validación que te permite entender mucho mejor cuál es el problema que tus clientes te están mencionando. Vas a entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque justamente, no me llegó el producto o porque no me atendieron bien. Y la inteligencia artificial te lo va a preguntar, ¿por qué estás pasando esto? Y bueno, ya empezás. ¿Y cómo están tus procesos? ¿Y cómo están la cantidad de tareas que le estás dando a cada uno de los empleados? ¿Y cómo se está dando esto? ¿En qué proceso? Revisá los procesos. Pues le puede dar el input de cómo están diagramados los flujogramas de procesos para que te los analice y para que identifique cuellos de botella. ¿Cuándo se están dando? ¿Se están dando a lo largo de todo justamente el proceso? ¿Se están dando cuando compran por la página web? ¿Se están dando cuando tienen un problema de compra? Bueno, es interesante entenderlo. La profundidad, con esto tampoco quiero ser demasiado insistente y demasiado repetitivo con algo que se puede entender más rápido, es mucho mayor la profundidad de los problemas que podemos entender. Y acá con esto vamos al segundo punto que me parece fundamental y me va a ser medio largo poder borrar todo esto, pero no quiero dejar de tocar ese tema. Una vez que nosotros tengamos bien identificado el problema, capaz que sea un poco larga esta clase, pero me parece súper valiosa que puedan entenderlo y que puedan aplicarlo porque es la manera en la que yo vi que mejor podemos aplicar esto dentro de las empresas y que se lo pueda aplicar de manera más orgánica, por lo menos en una primera etapa, sin tener que meter demasiada tecnología al principio, que muchas veces las pymes se terminan resistiendo a aplicar demasiada tecnología. Nosotros, cuando ya identificamos un problema, lo tenemos claro, vamos a ver cuál es el rol del humano antes de pasar a lo que quería hablar recién. El rol del humano es justamente controlar o ir dando pequeños direccionamientos a la hora de razonar. Nosotros vimos que nosotros teníamos tesis, antítesis, síntesis. Bueno, en todo este proceso de entender mejor, nuestro rol va a ser empezar a dar los inputs o empezar a dirigir de yo estoy notando esto, yo estoy notando lo otro, o investigar por acá, o hacer más énfasis en un punto en particular que nosotros queremos. ¿Qué va a pasar muchas veces? La inteligencia artificial se te va a tender
a dispersar por un montón de puntos. Entonces nosotros arrancamos con un problema que era la atención al cliente, y cuando nosotros le vayamos dando todos los inputs, inputs 1, input 2, input 3, input 4, nos va a empezar a dar otras múltiples variables, otros múltiples análisis. ¿Cuál es nuestro rol? Tenemos que ir segmentando cuáles son esos rangos de análisis o esos puntos fundamentales que nosotros queremos que la inteligencia artificial toque para que no se disperse. Entonces, supongamos que de un problema que es la atención al cliente, la inteligencia artificial te da que puede ser por 15 variables distintas. Bueno, esas 15 variables distintas, una puede ser porque hay malos procesos, otra puede ser porque estás contratando mal personal, otra puede ser porque el personal es bueno, pero tiene más tareas de las que verdaderamente está pudiendo abarcar, o el cuarto puede ser porque no tenés integrado tecnología para poder tener volumen. Entonces, supongamos que vamos al tercer punto. Está bien contratado el personal, pero tiene más tareas de las que puede abarcar. Bueno, una vez que tenga más tareas de las que pueda abarcar, ahí la inteligencia artificial te va a dar muchos más rangos. Te va a dar, ok, tiene más tareas de las que puede abarcar, ¿por qué? Porque el líder es malo, porque no están bien seteados los objetivos, no están bien seteados los objetivos, o porque las herramientas tecnológicas para poder aumentar el volumen y aumentar la productividad no están. Bueno, y vos vas a tener que empezar a discernir cuáles son verdaderamente las problemáticas que tu compañía tiene para terminar decantándote por una. Supongamos que el líder no sirve porque mete demasiada presión y las personas no llegan, y no es que no son productivas, sino que el líder no tiene. Bueno, vas a tener que guiar a la inteligencia artificial para poder razonar mejor. No es que te suplanta, vos tenés que ser el líder, vos tenés que ser el que guía a esa inteligencia artificial para poder razonar mejor y para poder llegar a la respuesta correcta y poder mejorarlo dentro de tu empresa. No sé cuánto vamos, calculo que iremos, no sé, 15 minutos, pero no quiero dejar de explicar estas cosas que son súper interesantes y me parece que vamos a tener que terminar tocando menos temas de los que pensaba, pues se va a hacer muy largo si no. El siguiente punto, formas de ejecución. Una vez que ya tenemos identificado el problema, ejecución. Ya tenemos el problema, ya lo analizamos. Los clientes tienen mala atención porque 1, 2, 3. Dijimos que era porque el liderazgo no era bueno y tenían más tareas de las que podían llegar a tener los empleados. Bueno, vamos a hacer un marco de acción. Primer punto, entender el problema, ya lo hicimos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bien, una vez que tengamos el problema entendido, el cómo, cuándo, por qué, vamos a pasar a los estándares o a la forma de acción. Acción para poder cambiar eso, si se quiere. Para poder cambiar eso también lo vamos a pensar con la inteligencia artificial, vamos a decirle que nos ayude. Ok, si el líder es malo, ¿qué podemos hacer con el líder, por ejemplo? Supongamos, podemos capacitarlo para que la persona entienda cómo dar órdenes y cómo pueden los empleados tener mejores resultados. Podemos, no sé, cambiarlo de área porque capaz que no se siente cómodo con esa área en particular o no es bueno haciendo lo que hacen ahí en esa área, pero en otras sí, entonces cambiarlo. Podemos decir que esta persona no sirve y capaz que hay que despedirlo. O capaz que no es bueno liderando y nosotros, por ejemplo, supongamos un comercial, no es bueno liderando y era muy buen comercial, entonces nosotros lo pasamos a gerente de ventas, que eso suele pasar muchísimo. Gente que es muy buena haciendo una determinada tarea, entonces pensamos que por eso tiene que ascender, pero no tiene las cualidades para poder ascender. Entonces supongamos que es, no sé, disminuir el puesto. Todo esto lo vamos a analizar con inteligencia artificial. ¿En base a qué? De nuevo, vamos. Inputs, lo que entendimos. Nosotros tenemos un determinado problema, supongamos que es un problema de liderazgo, bueno, vamos a poder cambiar, vamos a insertarle el perfil de la persona. Vamos a insertarle los indicadores de desempeño. Vamos a insertarle justamente el historial de esa persona. Vamos a insertarle las tareas que nosotros le damos para que esa persona las pueda distribuir. Y en base a eso vamos a poder sacar un análisis mucho mejor del que teníamos. Vamos de nuevo. Supongamos que el perfil nos dice que es una persona más analítica, que es una persona, o no, porque estamos usando el ejemplo de un comercial y no nos va a servir. Supongamos que es una persona que es muy buena en ventas, que es muy buena sociabilizando,
pero es muy poco analítica. Y es muy poco, si se quiere, puede estructurar muy poco los procesos. Muy pocos procesos. Indicadores, vemos que tenía alto índice de ventas, pero ahora no está funcionando. Y las tareas que le estamos dando son, no sé, supongamos 40 tareas que tienen que ejecutar sus empleados. Bueno, gracias a eso vamos a poder analizar que, ok, es muy bueno en ventas, es muy bueno sociabilizando, es un perfil poco analítico que no tiene mucho foco en procesos, tenía alto desempeño en ventas, los indicadores eran muy buenos, por eso lo ascendimos a gerente comercial y la tarea que le damos es 40 y tiene a disposición, no sé, una persona menos o 2 empleados. Bueno, una vez que nosotros tenemos todas esas tareas, vamos a ver que de estas opciones, que también las analizamos con inteligencia artificial o que también las empezamos a pensar, todos estos factores nos van a indicar, supongamos, y la verdad que en base a la situación que nosotros tenemos, me daría que justamente podría ser una buena solución disminuirlo de puesto, que no es una buena persona liderando, sí es una muy buena persona vendiendo, sí es muy bueno sociabilizando, sí, no sé, tiene muy buenas habilidades para poder cerrar negocios, pero es una persona muy poco analítica, que no tiene foco en procesos, que tiene un alto índice de ventas, pero tiene una gran cantidad de tareas y muy pocas personas a disposición. Bueno, entonces podemos decir que no se puede saber organizar o cuando conversamos después con la persona, que eso también es interesante, la inteligencia artificial no reemplaza las tareas fundamentales, nos damos cuenta que esa persona al final sí, nos dijo que sí al puesto, pero no se siente preparada o no es lo que más le gusta o no quiere ser gerente, él quiere ser vendedor. Entonces ahí ya analizamos y entendimos todo esto gracias a un razonamiento que venía previo y de lo que nosotros entendimos, gracias a un proceso de ideación con inteligencia artificial, que esa persona no era la correcta y que por eso estaba funcionando mal todo el departamento de ventas. Todo el departamento de ventas estaba funcionando mal o de atención al cliente porque esta persona no estaba preparada o no quería tomar ese rol de responsabilidad. Y por último, resultados. Supongamos que nosotros, una vez que tengamos la acción, ya lo entendimos, vamos a pasar a, bueno, cambiamos a esta persona, ahí no sé si se está viendo, sí, debería ver. Cambiamos a esta persona. Y empezamos a analizar resultados. Y volvemos de nuevo para atrás. Y tenemos acá resultados. Analizamos, ok, esta persona se fue del puesto, pusimos a otra persona que tiene un perfil más organizativo, de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, no sé, vamos a ver por acá, los indicadores mejoraron. Ustedes hasta esto a la inteligencia artificial le pueden pedir que hasta les dé un paso a paso sobre cómo hacerlo o cómo lo solucionarían y que ella les vaya explicando, les vaya dando paso a paso, que no es la solución definitiva muchas veces, pero sí es un muy buen punto de partida para empezar a resolver o para empezar a indagar sobre problemas que muchas veces no le encontramos solución o no los entendemos y podemos analizar mucho más volúmenes de datos y aumentar drásticamente nuestra capacidad de procesamiento de información y de cómo podemos mejorar nuestra empresa. Esto lo podemos escalar tremendamente. Entonces, sumémosle a esto que están teniendo una gran cantidad de tareas y no tenemos presupuesto para aumentar la cantidad de personas que tenemos dentro del departamento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos pensar, mediante inteligencia artificial, a la lavadora. Volvamos de nuevo al primer punto. No, miento, lo dibujé mal. Hice la calculadora. Supongamos que tenemos acá muchas tareas y que el equipo no puede llegar a cubrir todo. Bueno, ¿es una buena idea en el proceso de ventas automatizar algo? ¿Podemos automatizar, por ejemplo, si tenemos un e-commerce, la atención del e-commerce, la atención al cliente del e-commerce? ¿Podemos automatizar que si un cliente manda una duda por mail o quiere realizar una devolución, la inteligencia artificial lo vaya guiando paso por paso para que esa persona pueda mandar la devolución y no tengamos que tener una persona a cargo? Entonces capaz que podemos pasar las tareas de 40 tareas que se tienen que cargar una o dos personas a, no sé, ponerle que disminuyamos 10 a 30 tareas. Bueno, ya en vez de 20 por persona tienen 15 por persona. Y así con absolutamente todo. Empecemos a pensar justamente cuáles son esas tareas que nosotros podemos hacer más rápido.
o incluso ponerle que nosotros no lo queramos automatizar 100% porque queremos asegurarnos de que una persona sea la que conteste los mails. Bueno, veamos cómo podemos automatizar las respuestas de los emails pero con personas, o sea, cómo lo podemos hacer más rápido. En vez de la lavadora, de última, podremos tener una calculadora que nos permita hacer esto más rápido y que nos permita lograr mejores resultados. Vamos a borrar esto, la parte de arriba, porque con esto ya quiero terminar y no quiero hacerlo demasiado largo el video. Empecemos a pensar cuál va a ser el rol del humano o cuál va a ser el rol del dueño de negocio con estos nuevos parámetros. Vamos a hacer una línea acá si no se mezcla con lo que teníamos antes. El rol del dueño de negocio va a ser básicamente administrar el pensamiento. El pensamiento. ¿Por qué? Porque las tareas de hacer, vamos a poner así, van a poder ser automatizadas. ¿A qué me refiero con las tareas de hacer? Y supongamos que, ahí me estaba saliendo de plano, automatizar. Las tareas de hacer, supongamos la de atención al cliente, va a poder estar automatizada. La tarea de prospectar probablemente también vaya a poder estar automatizada dentro de poco tiempo. La tarea de, supongamos, mover cajas también va a poder llegar a estar automatizada. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Administrar el pensamiento, guiar el pensamiento. ¿Para qué? Y volvemos a las bases del video. Para poder hacer cosas más rápido, la calculadora. Para poder invertir menos recursos en hacer cosas que nos llevan mucho tiempo y que nos sacan de la parte estratégica, la lavadora. Y para poder tener resultados que antes nos parecían imposibles, que es lo de la grúa. Eso quería explicar en el video de hoy. Espero no haberme enredado muchísimo y haber demorado este video un montonazo. Quise ser lo más breve posible. Espero que se haya entendido el razonamiento y que puedan aplicar esto en su negocio, porque la inteligencia artificial verdaderamente ha borrado casi todos los límites. Ustedes vean lo rápido que nosotros razonamos esto, y un punto de partida inicial de una idea o de una suposición de que estábamos teniendo mala atención al cliente por algo que nos había dicho un cliente o un potencial cliente, que antes nos hubiera llevado y hablar con el equipo y razonarlo y pensarlo y ver en qué lugar estaba el error, hoy lo podemos resolver no tan rápido como yo lo dibujé en el pizarrón, porque obviamente esto es un ejemplo ficticio, pero si ustedes tienen una empresa real, probablemente lo que antes les hubiera llamado días o les hubiera llevado semanas, hoy lo pueden solucionar en cuestión de, o lo pueden empezar a entender ese problema en cuestión de horas y empezar a ejecutar basado en este panorama de entender el problema, a tener la acción o generar la acción o el proceso para poder cambiar ese problema que ustedes ya entendieron y poder tener los resultados que los pusimos por acá abajo. Así que ese es el video del día de hoy, esa es la explicación que quería que se lleven, espero que les haya servido y que obviamente dejen un like y un comentario en caso de que tengan alguna duda o quieran dejar algún comentario sobre el video. Nos vemos en el próximo.